Buenas noches, mi querida iglesia, Dios los bendiga grandemente. Bienvenido a nuestros estudios bíblicos de los días lunes y para comenzar desde ya vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, gracias mi Dios amado, gracias por este tiempo, Padre, que nos permite, Señor, aprender de ti, Padre, escudriñar tu palabra, Señor, entender tus escrituras, Padre. Danos discernimiento, Señor, danos sabiduría, Padre, para que esta palabra, Señor, este estudio sea de edificación en la vida de cada uno de nuestros hermanos y oyentes aquí presentes, Señor. Sé tú, Padre, tomando el control, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Jueces. El libro de Jueces se encuentra en el Antiguo Testamento y en cuanto al orden del número de libros de la Biblia, es el séptimo libro del Antiguo Testamento. Continúa luego de los 5 libros de la ley, vienen los siguientes 12 libros, son los libros conocidos como los libros históricos, que comienzan desde el libro de Josué, que estudiamos la semana pasada, hasta el libro de Esther. Luego vienen los libros poéticos y luego de ellos los libros de los profetas, tanto mayores como menores. Este libro de Jueces consta de 21 capítulos. Es el libro de Jueces porque si nosotros determinamos qué significa la palabra juez, es una persona colocada en un puesto de alto rango, en un puesto de prominencia para determinar o dictaminar un veredicto sobre alguna determinada situación. Y este libro de Jueces tiene bastante relación, ya que después que murió Josué, el pueblo de Israel había quedado sin líder que los guiara y que los llevara a que se mantuviesen firmes en la palabra de Dios, ¿no? Y vemos que ha sucedido así. En este tiempo histórico nos relata unos 340 años de la historia del pueblo hebreo, de los judíos, y va desde el año 1390 hasta el año 1050 a.C. Luego de la muerte de Josué, como ya les dije, no queda una persona líder, pero Dios, con su gran misericordia y por el amor que le tenía a su pueblo, determina a una persona que los pueda liderar. En el capítulo 17 de este libro dice que en aquellos días no había un rey en Israel. Cada quien prácticamente hacía lo que le daba la gana, lo que mejor le convenía. Y el pueblo, por querer hacer lo que le daba la gana y querer hacer lo que para ellos creían que les convenía, caían en pecado, caían en idolatría, caían en apostasía y en muchas situaciones que no eran de agrado al Señor, ¿no? Este pueblo de Israel cayó en un círculo vicioso que comenzaba con pecado, después venía con opresión, porque cuando estamos en pecado caemos en opresión, y venían personas de otros pueblos cercanos, atacaban al pueblo de Israel, y como ellos no estaban en gracia con el Señor, siempre terminaban oprimidos por pueblos vecinos y cercanos, ¿no? Entonces, cuando ya ellos estaban en el dolor, es que ahí sí clamaban al Señor para que Dios le otorgara la libertad, y Dios, en su infinita misericordia, nombraba un juez que los guiara en esa guerra, y así para que ellos puedan cumplir los mandamientos y los estatutos, para que después de haberlos liberado del pecado y de la opresión, el pueblo, por ese tiempo que ese juez estaba, cumplían los mandamientos, pero luego que ese juez fallecía, volvían otra vez a ese círculo vicioso de situaciones y actos de no agrado al Señor. Entonces, en este tiempo se determinó que en esos 340 años pasaron el pueblo de Israel por apostasía, esclavitudes y 7 apostasías, 7 esclavitudes y 7 liberaciones en todo este tiempo. Entonces,
Vemos también que el pueblo hacía lo que le daba la gana, lo que le parecía, e incluso caían en costumbres paganas de pueblos que llegaban cercanos, ¿no? También no cumplían con la ley que ya había dejado Moisés y comenzaron con idolatría y con costumbres paganas. Así va transcurriendo el tiempo, sufrieron muchas invasiones, las cuales en ese tiempo al no estar de agrado con Dios, no podían tener, al no actuar conforme a la voluntad de Dios, obviamente no tenían la defensa de Dios y eran derrotados, eran hechos esclavos. Algunos de esos jueces, o el primer juez fue Otoniel, que fue nombrado para derrotar a los enemigos. Después de Otoniel viene el juez Ahod, que venció a los moscovitas. Luego de Ahod viene la primera juez mujer, que es Débora. Débora relata este libro que fue una mujer valiente, la cual era una profetisa muy llena de la palabra del Señor, y de la mano del Señor guiaba a establecer juicios sobre el pueblo de Israel. Y ella en un momento tuvo gran valentía, porque dice que guía a un comandante del ejército del pueblo de Israel llamado Barak, que para que fuera en cierto momento a cierto punto específico para derrotar a los cananistas. Y el capitán del ejército de Sisara, una historia donde vemos cómo la determinación de esta mujer que le sirvió a Dios y llena de la presencia de Dios fue guiada por el Espíritu Santo para derrotar a los enemigos. Luego de morir Débora, el pueblo caía nuevamente en idolatría, y con el clamor del Señor el pueblo pedía un nuevo juez. Y así entra el cuarto juez, el cual fue Gedeón, el cual venció a los madianitas con sus 300. Ya hemos escuchado esta historia de los 300 de Gedeón, ¿no? Donde él eligió, habían una gran cantidad, habían miles de personas para vencer a los madianitas, pero Dios le dice: no, Gedeón, yo no quiero que tú vayas con esos miles, vamos a hacer una prueba, y los escogidos son los que van a derrotar a los madianitas. Y en esta historia lo que sucede es que Dios le da una orden a Gedeón a que escogiera a estos militares, y que ellos, bebiendo el agua de un riachuelo, iban a determinar cuáles sí y cuáles no. Los que llegaran desbocados a meter la cabeza dentro del agua, esos no iban. Los que llegaban atentos, que antes de tomar agua, vigilantes era la palabra, que aunque iban a tomar agua estaban vigilantes, esos sí fueron los escogidos, y fueron los 300 escogidos por Dios, para que junto con Gedeón fueran a derrotar el pueblo madianita. Y por supuesto que de la mano de Dios, obviamente, este pueblo fue derrotado. Más adelante también nos dice este libro que hay otros libros, está otros jueces, está Tola, Jair, Yefté, quien derrotó a los amonitas. Después también habla de Ixán, Elón y Abdón. Más adelante también sigue otro juez conocido por muchos, que hemos escuchado esa historia, que es Sansón. Este hombre, el hombre más fuerte de la historia, y quien derrotaba a leones con una fuerza que solamente venía de Dios. En las historias también nos relata que fue un hombre escogido desde el vientre de su madre. Manoa, que era su papá, y la mujer que según era estéril, se le presenta un ángel, y esta mujer le dice que diciéndole que iban a concebir un hijo, pero que este hijo iba a estar apartado para Dios, y que quien iba a ser un voto nazareno, que entre sus requisitos era que no se le cortara su cabellera. Y así, por eso es donde vemos que desde niño y después de adulto, Sansón con su cabellera era donde tenía la fortaleza.
una fortaleza que solamente venía del poder de Dios y el Espíritu Santo. Ya sabemos la historia, sabemos muy bien que Sansón se deja engañar por una mujer previa a Dalila, luego con Dalila también pierde su fuerza y la historia dice que lo hicieron esclavo, incluso hasta sacarle los ojos. Sansón lo hacen esclavo, hacen un show con él, pero él antes de morir, él dice, le pide a Dios que le permita derrumbar esos muros para derrotarlos a él. En toda esa situación, Dios le concede, como quien dice, su última fuerza, pero también Sansón muere. Luego de la muerte de Sansón, este libro relata otras historias y al final de este libro también nos habla ya del último juez, que es el juez Samuel. Fue el último juez del pueblo de Israel porque de allí, después de Samuel, viene Saúl a ser nombrado como rey de Israel, que ya lo veremos más adelante. Esta prácticamente es el resumen del libro de Jueces, ¿no? Los invito a que lo hojeemos un poco para conocer más de la historia. Quizás muchos no sabían que la historia de Sansón estaba específicamente en este libro. Recordamos también esa historia de Gedeón, que ya nos los han contado, pero que es bien interesante, ¿no? Así que bueno, hermano, vamos a orar para finalizar este estudio. Bendito Dios, amado Padre Celestial, gracias, Padre, por este tiempo, estos minutos que nos das, Señor, para aprender de ti, para alimentarnos de tu palabra, para conocer un poco más, Señor. Que este estudio, Padre, sea de edificación para cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan actualmente, Señor. Que sea tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Feliz noche, amada iglesia. Que Dios te bendiga.